Now. En Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buen día. 7 de la mañana, 2 minutos ya en la República Argentina. Un beso enorme a la querida Julieta Tarrés. Juli se está seguramente recomparando mañana con todos ustedes. Bueno, bienvenida, Paula. ¿Cómo estamos? Buen día. Hola, Pauli. Hola, Juanjo. ¿Cómo andas, Juanjito? Hola, buen día. Miren qué título. El Papa visita la Argentina oficial. Confirmado a esta hora de la mañana. El Papa visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Es oficial. Tenía que llegar yo a las 7 de la mañana para que el Papa visite la Argentina. Sí. Y es de lo más tranquilito que va a pasar hoy. Bueno, empezamos bien, de todas maneras. Por es una supuesto. buena, digamos. Está con el pulgar para arriba esta. Sí. Confirmado, señores, es un título que irrumpe en escena a las 7 de la mañana, que son las 11 de la mañana del Vaticano. Se acaba de confirmar desde el Vaticano que el Papa León XIV va a visitar la Argentina, cumplimentando lo que quedó pendiente y nunca hizo el Papa Francisco, la visita de un Papa a la Argentina después de lo que fue la visita del Papa Juan Pablo II. Dios es bueno. Sí, y esto es un título de primerísimo orden, insisto, para la Argentina. Ya anoche había una enorme especulación en el gobierno porque tenían información, porque el Vaticano había dejado ya traslucir que esto se iba a confirmar en esta jornada. Había una expectativa enorme ante el inminente anuncio que ha llegado hace un ratito. Va a haber un viaje apostólico del Papa a Sudamérica que va a comprender los 3 países que el Papa Francisco no visitó. O sea, oficialmente confirma lo que dijimos acá hace un mes y medio. Estará en Uruguay, estará en la Argentina y luego en Perú. Ese viaje será desde el 6 al 16 de noviembre. Del 6 al 8 de noviembre estará en Uruguay, del 8 al 11 de noviembre en la Argentina y del 11 de noviembre al 16 de noviembre estará en Perú, donde fue párroco, donde estuvo durante espacio de media década, donde hizo las labores pastoriles y donde efectivamente el Papa León XIV tiene una afinidad con toda la región, con América Latina. Enorme título a esta hora de la mañana. El Papa Francisco no pudo, no quiso, no recorrió 3 países en América Latina, entre ellos el país que lo vio nacer, el país que lo vio crecer, el país en el cual se desenvolvió como la Argentina, cosa que hará efectivamente León XIV el 8 de noviembre. Ojalá que aporte a la concordia, a la idea de menos gritos, a la idea de la unión, a la idea de el no destrato, a la idea de la pacificación, a la idea del encuentro del otro, que es tan importante, digamos, en términos civilizatorios y efectivamente de ciudadanía, ¿no es cierto? Y de democracia, por sobre todas las cosas. Parece un título extraordinario para empezar la mañana, que modifica naturalmente la rutina, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Después está todo el resto, la ruptura diplomática con Brasil, la decisión que ha tomado en una crisis sin precedentes el gobierno de Lula da Silva de retirar a su embajador de la Argentina y rebajar al mínimo la relación diplomática con el país después de los dichos, los insultos del presidente a el propio Lula da Silva. Lo que ha ocurrido con inclusive el paro que se ha destrabado portuario en el día de ayer, que frenaba las exportaciones, pero que amenazaba con dejar sin combustible buena parte de la Argentina a propósito de dejar sin efecto el decreto de desregulación del jueves de la semana pasada, que había disparado la medida de los prácticos. Las definiciones del presidente Milei, que ayer volvió a dar una entrevista, en este caso a Esteban Trebuch, en el streaming La Casa, donde efectivamente descarta un plan platita y lanza duras críticas contra las propuestas de intervención económica. Lo que se viene en el Senado mañana con el debate sobre la ley de tierras, en medio del debate más amplio de la inviolabilidad de la propiedad privada, que será el eje común de una sesión que va a tener un componente político alto, con una definición abierta, aunque Bullrich anticipa que por lo menos ganan por un voto, que lo van a poder aprobar con una victoria de Villarroel que habilita a Fernández Agaste a participar de la sesión, aunque naturalmente todo esto lo tiene que ratificar el recinto en la previa de esa sesión, con una Patricia Bullrich que efectivamente tilda la decisión como un mamarracho, como que nadie es para autorizarla y como que está militando para el kirchnerismo, ahondando justamente la crisis con la propia vicepresidente, con un oficialismo que además tuvo que ceder en el proyecto original
y establecer límites a la compra por parte de extranjeros de tierras, que hoy está en el 15%. Ninguna provincia lo cumplimentó, en ningún lugar hay un exceso. Todavía quedaba un terreno por recorrer, sin embargo el gobierno decide aumentarlo al 25% al tope. A propósito de desconocemos cuáles son las iniciativas, será muy interesante ahondar un poquito en el transcurso de la mañana y básicamente escuchar los debates finalmente que se planteen en el recinto. Pero digo, independientemente de todo esto, de un Banco Central que además ayer efectivamente volvió a comprar reservas y logró colocar en el central reservas como hacía mucho tiempo el gobierno no tenía, el Estado argentino no tenía, de casi 50.000 millones de dólares, y múltiples definiciones judiciales, el capítulo Facundo Moyano y tantos otros. Lo del Papa viniendo a la Argentina, insisto, y visitando el país entre el 8 y el 11 de noviembre, después de la visita que va a emprender a partir del 6 con su visita a Uruguay, luego a Argentina, va a terminar en Perú hasta el 17 de noviembre. Marca un poco la agenda con un Papa que además va a visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján. Qué cuestión, ¿no? Porque va a ir al lugar en donde ejerció el sacerdocio durante muchos años el propio Jorge Bergoglio, que es la provincia de Córdoba. Va a estar en Buenos Aires, en el lugar en el cual Bergoglio fue arzobispo, y va a estar en Luján, que es un poco la meca de la Iglesia Católica a propósito de la Basílica de Luján y todo lo que va a disparar, inclusive en Luján, todo lo que va a hacer esta semana, en los próximos días, en las próximas horas, la peregrinación a San Cayetano, que va a tener un cobijo muy importante de vastos sectores, que además de manera contestataria se van a pronunciar por distintos y múltiples aspectos a la política económica del propio gobierno. Esos mismos sectores que además mañana van a marchar al Congreso oponiéndose a la modificación de la ley de tierra, a la cual se han sumado incluso algunas artistas, como Lali o como Emilia Mernes o como tantos otros que han viralizado videos en oposición a la iniciativa del oficialismo. ¿Y cómo son esos días cuando viene el Papa? Se para todo, como el Mundial. Claro. El Papa en la Argentina te pone un interregno de 72 horas donde el debate se circunscribe básicamente en virtud a lo que hace o deja de hacer el Papa, porque la Argentina es un país primero y fundamentalmente, más allá de que muchos lo olviden. Sí, católico, apostólico, romano. Un país católico. Sí, naturalmente. Un país cristiano. No es un país que tiene una diversidad religiosa con una alta atomización de los feligreses. Primero y fundamentalmente es cristiano, católico. Hay un crecimiento de las iglesias evangélicas muy importante y después hay una comunidad judía muy importante en la Argentina, la segunda más importante después de los Estados Unidos. Y por eso efectivamente la conversión del presidente hace efectivamente sentido en un país como la Argentina. Haría probablemente menos sentido en un país con una comunidad judía mucho más contenida, mucho más limitada o mucho más pequeña. Porque la última vez fue Juan Pablo II, ¿no? Que vino en los 80. En los 80 con Alfonsín como presidente, exactamente en el año 87. Sí. O sea que estamos ante la perspectiva de un regreso de un papa tras casi 40 años. Por eso preguntaba cómo iba a ser todo el día tras día. Va a ser único, como fue aquella vez, que yo tengo un vago recuerdo, éramos chicos. Yo también, claro. ¿No? Sí. Y definitivamente paró el país. Yo creo que el Papa León XIV no es que va a parar el país, pero se le va a parecer mucho. Imagínate si Colapinto un domingo te para la ciudad de Buenos Aires, que es la visita de un papa. Por eso preguntaba por qué es importante también saber cómo va a ser la cuestión ahí. Todo lo que se va a ir armando de acá a noviembre, etcétera, ¿no? Bueno, 7:10 en todo el país, temperatura de 16 grados por la tarde, por la noche 14 grados, esa es la expectativa, y tenemos una temperatura a esta hora de 15 grados 2 décimas. Estamos naturalmente en la 97.9, estamos en Now, nos siguen en el canal 85 de Cablevisión, estamos en YouTube, estamos en la 102.7 en Pinamar y en el 1180 697 9, nuestro WhatsApp. Vamos al encuentro de Romina, dale. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Buen día, Romy, ¿cómo estamos? Buena mañana. Buen día, Paulino. Bueno, arrancamos este miércoles con varios choques, 2 sobre Panamericana. El primero se da en el ramal Pilar, kilómetro 46,5. Es en sentido a provincia, con lo cual no genera demasiadas complicaciones, pero está el operativo de seguridad, entonces mucha precaución. Otro incidente que traba la marcha de Panamericana entre 202 y el Camino del Buen Aire, en sentido a General Paz. Ahí hay un carril reducido y demoras de 40
40 minutos, entonces salir con tiempo. Los que vienen por acceso oeste se van a encontrar con los retrasos habituales entre Castelar y Morón, mano de la autopista Perito Moreno, una autopista Richeri bien intensa y que ya se va generando demoras en el enlace con General Paz para bajar hacia Delepiane. Se suma otro choque en Avenida General Paz a la altura del barrio de Villa Lugano en sentido hacia Lugones, hacia la cancha de River. La General Paz al Rojo Vivo con importantes demoras entre Villa Lugano y Devoto, todo en sentido hacia el Río de la Plata. Dos choques llamativos durante la madrugada en Capital Federal, uno en Federico Lacroce y Migueletes. El conductor del auto quedó impactando contra un árbol, ahí está reducido todavía el tránsito y trabaja el SAME, y el otro incidente es un choque de una moto contra otro árbol en Avenida Eva Perón y Araujo en el barrio de Mataderos. Los servicios, buenas noticias, trenes, subtes y premetro a horario, Paulino. Gran título a esta hora de la mañana, nada despreciable en medio de las lluvias, las precipitaciones, las lloviznas en algunos casos en las cuales estamos atravesando el arranque de este miércoles. Gracias, Romy. Hasta dentro de un ratito. Chau, chau. ¿Cuántos temas, Paula, en el mundo del deporte a todo esto? Porque vuelve a rodar la pelota, hoy vuelve el fútbol. Es cierto, vamos a tener compromiso de Boca frente a Estudiantes. Esto a las 7 de la noche. Recuerden también que Boca no va a hacer la función y el rol de local en la Bombonera, sino que se va a trasladar a la cancha de Huracán, ¿no? Al Ducó. Por tema también, bueno, del terreno de juego, que había quedado muy expuesto en los partidos anteriores. Se hace este movimiento con, también molestias que genera con los abonados, porque no está, la capacidad completa, se tenían que inscribir, etcétera. Varios de ellos incluso se quedaron sin la posibilidad entonces de ir para este partido. Y a las 21:15 Tigre enfrentará entonces a Belgrano, compromisos que quedaban pendientes, por ejemplo ese de Boca quedaba pendiente de la anterior jornada, así que se va a poner al día el equipo de Arruabarrena. También vamos a estar hablando de River, del nuevo refuerzo, el octavo puntualmente que llega Ortega, al ¿no? equipo, Francisco Ortega, jugador que estuvo en el fútbol de Grecia, que salió de Vélez. Lateral izquierdo. Sí. Más pensando, en la lesión de Acuña, etcétera, y en jugadores que unos que ya salieron o están en salida del club y otros que se han reconvertido para suplir esa posición. Estaría bueno que llegara uno natural, ¿no? Y en ese contexto lo de Maxi Salas ayer irrumpe en escena cuando llega a Independiente Rivadavia de Mendoza y es muy contestatario para con la dirigencia, para con el propio técnico a propósito de lo que vivió en River en los últimos tiempos, ¿no? Total, primero diciendo que no había jugado quizás en la posición donde él se siente mucho más cómodo, que es por el sector izquierdo, y que solamente jugó un partido en ese lugar. Pero de todas maneras intentando, entre comillas, dejar la puerta abierta en River y diciendo que si es que tiene que volver en algún futuro lo va a hacer. Y también vamos a estar hablando de la FIFA porque Infantino convocó una reunión de emergencia en Marruecos. Todo esto en días que han sido muy movidos y previo a lo que sería entonces el viaje del presidente de la FIFA a Colombia para acompañar a Abelardo de la Espriella en la posesión presidencial en Colombia. Que será en el transcurso del día de mañana, pero la reunión en Marruecos se dio ayer o es hoy. Es hoy. Con lo cual hay enorme expectativa, porque la convocó de urgencia, mientras la UEFA le está diciendo que de un paso al costado y que no va a aprobar la reelección. No, con todo eso, con menos respaldo, ¿no? Cada vez. Y lo que charlábamos un poco el día de ayer, que es que ese círculo de Infantino, los más cercanos, se han ido apartando de lo que fue la decisión de lanzar ese proyecto del FIFA Forward Enterprise. Entendiste bien esta ecuación, ¿no? Clarísimo. Es didáctica. Sí, Paula. no, Paulita, sí. Yo empecé a aprender de fútbol gracias a Paula. Infantino está al límite. Está en el final, transitando las últimas horas. Tiene cara del ex Luthor, del malo del Hombre Araña, Infantino. Hasta la Copa del Mundo y la final era el bueno, y después con los acuerdos con Trump y el yerno en particular, definitivamente terminó siendo lo que estamos viendo. El villano. Nos vamos al encuentro del querido Ezequiel Marcusi. Viene el Papa León XIV a la Argentina. Es cadena nacional en los canales de noticias y es el título más rutilante que no encontrás en los diarios, que acaba de subirse a los portales. Lo acaba de confirmar el canciller Pablo Quirno, que tuvo una comunicación telefónica del Vaticano confirmando eso. Hay un comunicado de la Cancillería que también se ha conocido hace instantes. Ahí están las imágenes que muestran la pantalla del canal 85 y en YouTube ustedes pueden ver con lo que ha subido el posteo de Quirno, que le llevó la invitación personal del presidente Milei al Papa León XIV hace escasos meses. Recuerden que también estuvo Sandra Petovelo, que hubo un encuentro con León XIV. Ya el gobierno venía dejando traslucir que esto
en expectativa era uno de los temas que estaba en agenda y que probablemente se concreten. El propio presidente había dado, yo diría, impulso a esta iniciativa y había dado aire a la idea de la visita de León XIV cuando había manifestado que estaba al caer. Todo eso se ha confirmado en esta mañana de miércoles, en lo que se va a constituir en un hito que tras 40 años el Papa de la feligresía católica visite la República Argentina. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel, buena mañana, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Paulino? Muy buenos días para ustedes. Y bueno, yo les voy a contar que está lloviznando en distintos sectores. Bien lo decía Romy recién y vos también lo repasabas. La Plata, Ezeiza, Capital Federal, incluso hasta Rosario o Las Flores está lloviznando en esta mañana. Algunas lloviznas aisladas que van a persistir buena parte de la mañana. Hay mucha humedad. Y la temperatura a raíz de esto se va a mover muy poquito. Fíjense que estamos pasando los 15 grados y la máxima va a estar en torno a los 16 o 17, o sea que prácticamente no va a haber cambio en la temperatura a lo largo de la jornada. Y sí, a tener en cuenta que mañana sí vamos a tener lluvias y tormentas fuertes. Ya ahora sí está bajo alerta la ciudad de Buenos Aires y alrededores, alerta amarillo por ahora. Es probable, acuérdense de esto, que la alerta cambie a naranja en las próximas horas porque los fenómenos van a ser importantes. En gran parte de la región pampeana y particularmente sur de Entre Ríos, de Santa Fe y norte bonaerense, ahí los fenómenos pueden ser fuertes. Esto es mañana, por eso seguramente en las próximas horas va a cambiar el color de la alerta oficial que está emitido en este momento. Pero para esta jornada previo a estas tormentas que vienen el jueves, tenemos bajo alerta naranja gran parte del centro norte de Neuquén por nevadas, se van a estar dando hoy, y está toda esa provincia bajo alerta, pero en alerta naranja el centro y norte. Y gran parte del oeste de Mendoza y de San Juan también otra vez por nevadas, así que seguramente va a seguir complicado el tema de los pasos fronterizos. Y bueno, todo ese sistema de tormentas que va a pasar por cordillera es el que va a desembocar en la región pampeana y gran parte del centro norte argentino, y va a dejar lluvias y tormentas y mucho viento. Posteriormente, descenso marcado de temperatura. Impecable, querido Ezequiel, nos mantenemos al habla, será un día para conversar, me da la impresión a propósito de cómo empezó el día aquí en la ciudad de Buenos Aires. Te mando un fuerte abrazo, 7:19 en la mañana. Hasta luego. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. Ayer hubo muchos temas judiciales en agenda, más allá de, insisto, el título central, que es que el Papa León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Porque efectivamente la justicia, que se ha vuelto a mover en distintas causas, que está activando investigaciones, que está constatando los audios de Españolo en la causa Andis, que está moviendo el expediente Libra, de todas maneras con la parsimonia de los jueces cuando los personajes eventualmente involucrados están en el poder, y finalmente la causa Dorni, que está casi dormida todavía, pero está juntando, recolectando pruebas para pedir información al propio fiscal respecto a la situación patrimonial de una Dorni que le va a costar explicar el blanco y el negro. Lo cierto es que lo que ha ocurrido judicialmente en el transcurso del día de ayer es relevante por una multiplicidad de hechos que generaron mucha atracción pública. Lo primero es que finalmente, en la cuestión de Facundo Moyano, que irrumpió en escena y se convirtió en el título central y el eje periodístico del día, como anticipamos un poco acá, primero quedó en libertad tras declarar, habló del episodio con Candela Arizaga y dijo: está todo aclarado. La justicia entiende que todavía hay cosas por develar, pero en cualquiera de los casos no terminó en prisión en la alcaidía, como muchos suponían la noche de ayer. Está imputado por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Pero efectivamente la justicia lo libera, aunque con algunas restricciones, porque dos cosas. Primero, la chica, la propia Candela, dice que nunca fue agredida. 1. 2. Cuando fueron a allanar el domicilio no encontraron evidencia de cuestiones que estén fuera de lugar, un lugar desordenado, no encontraron droga. Sí secuestraron 2 celulares, más allá de que, por supuesto, no juega a favor de Facundo Moyano, aunque está en su derecho, no someterse a las pericias toxicológicas. En el caso de ella confirmó el SAME, también el de él, que había consumo de drogas, que ella estuvo internada a propósito de poder limpiarla,
se dice en la jerga, se los pongo simple. Y el abogado defensor de ella pidió la estabilización del paciente para que ella pueda declarar. Y eso va a ocurrir efectivamente en las próximas horas. Pero las primeras versiones indican que todo es más complejo y que todo puede terminar en la esfera de lo privado, en un delito de acción privada, no de incitación de acción pública. ¿Está bien? Pero el personaje, que se llame Moyano, las circunstancias, una mujer corriendo, parecía escapándose de alguien que la estuviese reteniendo, cosa que ella niega, dice que nunca fue retenida, en estado de los dos de consumo de estupefacientes y por lo tanto la hipótesis de un brote psicótico que finalmente en principio estaría siendo descartado por parte de la justicia y los médicos. Bueno, todo eso constituye un esquema donde obviamente hubo mucho atractivo. Después, si el consumo de las drogas fue cocaína o tusi, tampoco está develado. Si hubo una mezcla con alcohol, parece lo obvio, pero tampoco está certificada. Insisto, todo eso es lo que alumbró escena ayer, un sistema de medios que cobijó prácticamente de manera unívoca la información, los lujos, detalles, elementos, como decía Juan Pablo Barsky, con hechos que probablemente muchos nos preguntemos si son necesarios darle. Se mostraron y harto viralizaron las imágenes de la mujer escapando del lugar o por lo pronto caminando semidesnuda por el barrio de Belgrano. Múltiples imágenes de distintos lugares, de cámaras privadas, de distintos edificios, en una zona de Buenos Aires donde está plagado de efectivamente cámaras de seguridad por parte de muchos vecinos. Una chica súper joven, ¿no? 23 años, exnovia de Elegante, con una vida muy acomodada, sin registro de empleo. Muchos preguntarán de qué trabaja, parece bastante obvia la respuesta, pero efectivamente todo eso le puso o le imprimió una lógica, influencer ella, de noticiabilidad a un tema que opacó prácticamente el resto de la agenda. Ahora, en el resto de la agenda hay muchas cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la causa del fentanilo contaminado? Sí, claro. Que terminó con la muerte de 114 personas, comprobadas por la justicia, tantos otros que la justicia no pudo determinar la relación causal, nexo causal, entre el fentanilo y el deceso de las personas. Bueno, lo cierto es que ayer han detenido a la ex jefa de la ANMAT y se han llevado datos claves tras un allanamiento del propio Ministerio de Salud. Es grave. Nelly de Agustina Vicio de ANMAT y Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del INAME, el organismo encargado de justamente regular todo lo que tiene que ver con el fentanilo, quedaron detenidas en la causa y serán indagadas probablemente hoy por el juez federal de La Plata, Ernesto Kleplak. O sea, tenemos 2 detenidos en la causa de fentanilo contaminado que eran altas funcionarias de dependencias muy relevantes para justamente buscar regular y contener lo que ocurrió con el fentanilo. La ex titular de ANMAT y también la ex titular del INAME, hasta el año pasado, porque desconocieron informes que ya daban cuenta de irregularidades en los laboratorios de García Furfaro, en el EBH Pharma y también en el laboratorio Ramallo, desde donde partieron esas cápsulas de fentanilo efectivamente contaminadas. La justicia resolvió además sostener la inhibición general de bienes y el embargo contra el empresario García Furfaro, también extendió el procesamiento con prisión preventiva y las mismas medidas para Diego Hernán García, hermano del dueño de los laboratorios, Nilda Furfaro, señalada como partícipe necesaria por el mismo ilícito, todos detenidos, insisto, desde hace ya un largo tiempo, con prisión domiciliaria en algún caso o prisión en otros casos. Y después una serie de personas que son exactamente 14. Tenemos 17 detenidos, a los cuales se suman 2 ayer, que son altas autoridades de organismos que deberían haber observado lo que no vieron y por lo cual se produjo la tragedia. Mientras tanto, Elías Pichirilo, el ex de Jessica Sirio, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, finalmente le negaron la domiciliaria, le había pedido para quedar en su propia casa al cuidado de su nueva novia. Lo rechazó la justicia. Sofía Clerici fue a la justicia y pidió ser sobreseída porque el peritaje probó que no recibió dinero de Martín Insaurralde, que aparentemente lo ganó ella, y dice que además la atacan por ser mujer. Entonces pide a la justicia que finalmente le determinen el sobreseimiento. Es quien estaba arriba del bandido con Insaurralde, ustedes conocen la historia, 2023, tenemos un largo proceso al respecto. Bueno, y después la justicia sí dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a asignar recursos al sistema universitario. El Estado deberá avanzar, por tanto, con la asignación de las partidas correspondientes, mientras el expediente
continúa su trámite judicial y se espera una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto en los próximos días. Todo esto en una decisión que tomó la justicia en el día de ayer la Cámara. Una decisión, yo diría, no menor. Así que efectivamente tuvimos un capítulo judicial muy relevante. Tenemos aspectos económicos que vamos a desglosar en un ratito, múltiples cuestiones políticas, un contexto internacional complejo, con la crisis del estrecho de Hormuz no resuelta, con una situación controlada, pero que ameritó una reunión de urgencia de 22 ministros en Europa por la crisis migratoria en Ceuta. Y efectivamente la cuestión vinculada a la región en medio de la asunción del nuevo presidente de Colombia mañana, el viaje del presidente Milei para encontrarse con Noboa, el presidente de Ecuador, en el transcurso de esta misma noche, que tiene que ver con el conflicto diplomático entre Argentina y Brasil, pero que también involucra incluso a los Estados Unidos, porque Estados Unidos también revocó la visa de la embajadora de Brasil en Washington tras el bloqueo diplomático que Brasilia estableció ante la negativa del gobierno de Lula da Silva de otorgar autorización al embajador nominado por Trump hasta después de las elecciones de octubre, lo cual escaló también la relación bilateral entre Brasil y Estados Unidos. Con un Brasil que, insisto, toma una decisión sin precedentes, que es retirar a su embajador de la Argentina y rebajar al mínimo su relación diplomática con el país. A lo cual Cancillería dijo que nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional. Ese fue el comunicado de Cancillería. Lo que ocurre es que efectivamente los dichos ratificados luego por el presidente Milei respecto a Lula y a la persona del presidente de Brasil escalaron una crisis diplomática que la ha puesto, parece, en una situación de no retorno, por lo menos en el corto plazo. Porque además yo creo que tanto Lula en Brasil como Milei en la Argentina lo van a usar en términos políticos. Por lo tanto, creo que en algún punto se va hasta repotenciar. Más allá de lo que digan unos y otros. Creo que al final del camino va a primar la cordura, pero las secuelas van a estar. Bueno, 7:28 en la mañana. Now. X28 activada. Proteger tu casa es muy importante. Confía en los especialistas de X28. Ya monitoreamos miles de hogares en todo el país. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? El presente se entiende mejor.
97.9. Invierno 2026. Actualidad, más música pensada para vos. Bueno, es una mañana de lloviznas, humedad, que está relativamente fresco, con una máxima de 17 grados. Así empezó esta jornada de miércoles. Manejan con mucha prudencia, muchos accidentes, decía Romina. En un ratito vamos a volver con ella. Y está nevando y mucho en la Patagonia, como decía Ezequiel, y hay algunas imágenes en los monitores de la nieve, por caso en Bariloche es un paraíso, digamos, ¿no? Estás de vacaciones, te fuiste a esquiar, qué sé yo, te toca una jornada con la nieve que estoy viendo y decís, bueno, es todo lo que está bien, digamos, casi, ¿no? 1,5 grados bajo cero en Bariloche. No importa, pero... No, claro, la igual cosa es va lógico. bien, digamos. Y sí, es lógico, definitivamente vas a buscar eso, ¿no? Una cosa que dijo Raúl Jalil, ayer habló el gobernador de Catamarca, que es un gobernador cercano a la Casa Rosada, aliado, que hasta no descartan que sea candidato a senador por La Libertad Avanza. Y el gobernador confirmó 3 cosas. Lo primero, que no está de acuerdo con las modificaciones a la ley de tierras, ni siquiera las últimas, por lo tanto no acompaña la iniciativa. 1, tema para seguir de cerca. 2, que no va a desdoblar la elección de gobernador y que él no va a ir por un nuevo mandato y que apoya al intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi. Así volvería un Saadi, si gana, a gobernar la provincia de Catamarca. El Saadi que fue hegemónico, digamos, como ustedes ya conocen, en los 90. Que terminó con el crimen de María Soledad Morales. Por supuesto, Saadi tiene alguna referencia, tiene algún parentesco, es otra generación y nada tiene que ver con aquellos episodios, naturalmente, pero no deja de ser un hecho político relevante, ¿no? Y lo tercero es que apoya las reformas y de la Carta Orgánica del Banco Central. O sea, el gobierno le dice no en ley de tierras, sí en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y yo creo que va a tener más consenso de lo que muchos imaginan, aunque con algunas correcciones. Y dice además que no desdobla, a diferencia del resto de los gobernadores, y que él no va por un nuevo mandato y que va a impulsar al intendente de la ciudad capital. Se saca el peso de la elección. Bueno, definiciones no menores del gobernador Jalil, insisto, de Catamarca, en el día de ayer. ¿Cuándo asume tu presidente, el presidente de Colombia? Abelardo de las Priella, el 7 de agosto. O sea, asume el viernes, correcto. El viernes. O formalmente es el acto de asunción a las 10 de la mañana del viernes. Pero, sí. ¿qué es lo que va a qué es lo que Se hacen actos políticos previamente, pero se está haciendo todo un despliegue de seguridad allí en Cali, porque la idea, bueno, lo hablaba de hecho Javier Milei, se lo confirmaba a la vicepresidencia de Colombia. Va a estar allí presente justamente lo que tiene que ver con el acto de Asunción, lo hablaba con José Manuel Restrepo, que es el vicepresidente, y la idea de hacer todo el traslado de un evento y un acto que se hace normalmente en Bogotá, que es la capital del país, es para darle mucha más seguridad a los mandatarios y a las personas y figuras públicas que van a asistir, ¿no? No solamente Milei, hablábamos el día de ayer incluso del caso de Infantino, también se espera que esté Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, entre otros, y todo ese despliegue que va a incluir más de 11.000 policías, bueno, con tema también de restricciones, ley seca, uso de drones desde la medianoche para que el 7 esté todo listo. No, qué interesante eso. ¿Viste que va a ser bien? el epicentro de la información en la región. De todas maneras, es la asunción de un nuevo presidente. Y crea un clima porque no descarta una cumbre de presidente de centro derecha antes de fin de año, convocada incluso por el presidente Milei. No se descarta. Y es una opción y una especulación creciente. Y hay que ver qué pasa en Brasil, naturalmente. Primero en la elección del 7 de octubre y luego en la elección del 25 de octubre, que es la segunda vuelta. 7 o 5, a veces es el 5, ¿no? 5 de octubre. Porque después la segunda vuelta, o el 4 de octubre, y la segunda vuelta es el 25. Donde finalmente todo el mundo supone que se va a resolver. Ahora hay un final cabeza a cabeza entre Lula, que va por un histórico 4º mandato como presidente. Tuvo 2. En el medio apareció Dilma Rousseff, después vino efectivamente Bolsonaro. Luego recupera el poder Lula, tras todo lo que le ocurrió a Lula en términos judiciales y la prisión. Y ahora va por una reelección a los 80. Y Bolsonaro deja en manos de su hijo Flavio, que no está pudiendo congeniar de todas maneras una coalición opositora, no está pudiendo lograr cerrar quién pueda ser su vice, lo debería tener resuelto en los próximos días, pero van a un enfrentamiento que parece palo y palo, voto a voto, final abierto, pese a todo lo que digan muchos. Bueno, Maxi Salas dijo que no está bueno estar encerrado en un contenedor, que le hubiese gustado hablar con Coudet y que va por la revancha. ¿Lo quieres escuchar? Sí, dale. Maxi Salas. La realidad es que no está bueno estar ahí, encerrado en un container, que esa es la realidad. Como te digo, no está a nuestro alcance, no es bueno ni para nadie, porque como te digo, ante todo somos personas y seres humanos, ¿viste? Creo que nunca
Nunca nosotros le faltamos respeto al club, siempre estábamos a disposición. Todos los jugadores que están ahí todavía, digo, todo lo que estuvimos ahí, siempre tiraron para el mismo lado, siempre. Te enoja, pero si vos llegás ahí todos los días enojado a Cantil o al Container y te querés pegar un tiro, le poníamos la mejor onda, uno venía enojado un día y iba a aguantarlo, otro venía el otro día enojado y bueno, había que aguantarlo, y si éramos nosotros ahí. Bueno, era la palabra de Maxi Salas, ¿no? Ayer lo hizo y habló, de hecho, para ESPN, tocando diferentes temas, hablando también de la dirigencia, de la posición donde jugó en ese paso por River. Dijo que no se arrepentía, porque recuerden que fue una llegada que quizás no arrancó de la mejor manera, ¿no? Con su salida de Racing, él llega a River y le preguntaban si se arrepentía de haber salido de Racing, que fue lo mejor de Maxi Salas en los últimos años, en su carrera. En particular por el entendimiento que tenía con Maravilla Martínez, ¿no? Total, a ver, la obtención de la Copa Sudamericana, de la Recopa, etcétera, pero bueno, sobre todo de ese título de Copa Sudamericana que fue vital también para el plantel de Gustavo Costas. Esto dándose también en medio de movimientos que va haciendo River para liberar cupos, etcétera, y bueno, Maxi Salas que va a llegar entonces a Independiente Rivadavia, que va a tener la posibilidad de disputar compromiso ya sea ante Estudiantes de Río Cuarto o compromiso por Copa Libertadores, de hecho ante Fluminense, porque va a jugar Copa Libertadores Maxi Salas, también Independiente Rivadavia, teniendo en cuenta la salida de Sebastián Villa, bueno, claro, va trayendo atacantes. Sí, efectivamente, para algún relevo en esa posición. Dijo que Longoria fue el único que lo habló, y lo habló por teléfono. Que le dijo que no iba a ser tenido en cuenta, exacto, que él fue el que le avisó. Por teléfono. Exactamente. Bueno, me quiero demostrar que estoy vivo. Fue una de las definiciones que no escuchamos recién, que también dijo que necesitaba el propio jugar. Maxi Salas, fuerte. Mientras tanto, Campás está en medio de una batalla para irse de Rosario Central, se plantó, no fue a entrenar, quiere ser vendido, quiere ser transferido al fútbol de México. Mira, está la opción, claramente a América de México fue uno de los equipos que había presentado oferta por el colombiano. Tuvo un mundial, es un jugador que habitualmente suplente en Selección Colombia porque por su posición natural está Luis Fernando Díaz, entonces correcto, es difícil que tenga minutos, pero que realmente cuando ingresa, por lo menos en el combinado nacional, es determinante, al igual que lo hace en Central, que se entiende muy bien además con Ángel Di María cuando tienen que hacer cambios de frente. Ya creo que él siente que puede ser un ciclo cumplido y vamos a ver qué pasa también con esa opción. Pero no se presentó a entrenar ayer, es grave, con lo cual es una situación grave porque fuerza a la dirigencia a tomar una decisión. No y debería está ser de esa manera. Cumpliendo un contrato además. Sí. Con lo cual, digamos, Campás se plantó. Después, ¿cómo haces que ese jugador que no quiere jugar juegue? El otro día... ¿En qué condiciones lo pones? Si tenés un activo que además es un jugador internacional y de selecciones. De selección. El otro día, por ejemplo, cuando él postea, una vez finaliza el partido contra River, él hace un posteo en redes sociales, Ángel Di María le contesta y le pone se queda. Así que, bueno, no. Veremos. Sí. Bueno, hoy ante Estudiantes juega Boca, pero se retiró por un cuadro febril el arquero de Estudiantes, Muslera, ¿no es cierto? Sí, o sea, no será de la partida. No va a estar desde el inicio, que es una situación muy similar a la que él vivió en Copa del Mundo, recuerda, porque se había dicho que previo al partido de Uruguay frente a España, él también presentaba este tema de un cuadro febril, que bueno, que así había disputado. Acá, en esta ocasión directamente, bueno, Fernando Muslera no va a ser tenido en cuenta por el cacique Medina y sería Fabricio Jakovic el hombre que estaría en el arco de Estudiantes. Tengan en cuenta que este partido se va a jugar en la cancha de Huracán, en el Ducó y no en la Bombonera, que está presentando un tema con el césped. Lo de la lluvia tampoco acompaña la recuperación del campo de juego, así que vamos a ver hasta cuándo Boca va a ser local en otra cancha que no es la suya. Mientras tanto, Virginia Lagos, dice La Nación en Tapa, regresó a la televisión para contar historias del corazón. Sí. ¿Y esto es la pantalla de Telefe otra vez? Sí, tras 11 años de su última salida al aire, la actriz vuelve a la pantalla como presentadora de novelas y películas, recuperando el estilo que la convirtió en un ícono de la televisión. Después, digamos, es una gran actriz, pero Virginia con esto. Además, se hicieron muchos memes, ella se ríe mucho de eso, ¿eh? Ah, sí, por la forma en la que contó, era cosa cariñosa, pausada, tranquila. Sí, con letargo, con una cuestión distinta. Cosa que contrasta con los gritos, la euforia, la algarabía. De que se vive hoy en día, naturalmente, más del videoclip, y siempre con una copa de vino en la mano. Bueno, naturalmente, como ese momento de relax, ¿no? Igual tuvo dos etapas, otra con un tecito también, una taza de loza con tenía un tecito también. Un tecito también. Un whisky. El recordado living, esa es Pau. Un recordado living que siempre tuvo ahí, donde ella se despliega y explica las películas y las cuenta y después las ves y... Películas tristes a veces también. Está muy bien. Medio melancólico el tema. Bueno, por supuesto que el
presidente Milei ya ha posteado, es una persona que se levanta muy temprano, y reconoce eso de las 5 o 6 de la mañana. Lo cierto es que ha posteado porque Argentina va a recibir al Papa Francisco, y este es el posteo del presidente de esta hora, en confirmación que llegó desde el Vaticano hace aproximadamente 43 minutos, porque se conoció a las 7:01 de la República Argentina. Comunicación oficial que después recoge el guante el propio canciller a las 7:02, casi en simultáneo. Había enorme expectativa por este anuncio inminente ya ayer por la tarde-noche en el gobierno. Yo creo que el gobierno quedó un poco descolocado con la crisis diplomática con Brasil, que escaló hasta el lugar que le contamos hace un ratito, con Brasil retirando al embajador desde la Argentina. Pero en cualquiera de los casos esto instala la idea de que Argentina va camino a una visita no solo histórica, después de casi 40 años de un papa volviendo al país, que está en algún punto efectivamente entrando en la historia de León XIV como el papa que viene a suplir la falencia de Francisco, que en la región no visitó los 3 países al cual León XIV va a estar dirigiéndose en noviembre. Uruguay primero, el 6 hasta el 8, el 8 hasta el 11 Argentina. Acá va a estar en Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján. Se van a conocer precisiones seguramente en el transcurso del día, las próximas horas, los próximos días. Se va a hablar mucho de esto. Y efectivamente después va a estar en Perú, donde él ofició el ejercicio pastoral y donde él terminó de comprender la magnitud y la dimensión de la situación en América Latina, de la cual siempre suele hablar. Así que León XIV vendrá a la Argentina. Se va a hablar de concordia, se va a hablar de unidad, se va a hablar de ir al encuentro con el otro, se va a hablar probablemente de todo lo que la Iglesia viene haciendo y de lo que el propio Papa León XIV también ha hecho un culto. No le va a venir nada mal a un contexto de una belicosidad creciente en la política argentina desde hace ya un buen tiempo, y que tiene a esa belicosidad potenciándose desde el poder casi de manera cotidiana. Y del poder, digo el poder en términos generales, no estoy hablando solo de ni una persona ni un poder. Porque estamos más agresivos, porque estamos cada vez más contestatarios y menos prestos a escuchar lo distinto, lo diferente, que es un poco el ejercicio central en democracia. Bueno, dicen que el boom de la Odisea ha creado un nuevo interés por una cadena de cines que es Showcase, que está de salida, no encontraba vendedores, y el fenómeno de la Odisea, que reposicionó al cine, al atractivo, a la experiencia de cine, está generando la perspectiva de que pueda ser vendido. Lo dijiste vos, hiciste un anticipo porque estuviste muy enfático con respecto a la Odisea. El jueves pasado, porque ya verdad, era la más taquillera después de mucho tiempo, porque yo hablo con la gente que en general hace la contabilización de los tickets, y me dijeron, mira, en estas vacaciones de invierno no fueron los chicos, aparecieron los grandes. Los grandes. El libro agotó stock tras el estreno de la película. Mientras la película se posicionaba entre los estrenos más convocantes, que es lo que vos planteabas, el interés por la obra original también se trasladó a las librerías. Bueno, según datos de Busca Libre, durante julio se vendieron más de 350 ejemplares de la Odisea y la editorial Penguin agotó el stock disponible del clásico de Homero. Extraordinario. El fenómeno también impulsó un renovado interés por la mitología griega, sus héroes y las historias que dieron origen a una de las obras más influyentes de la literatura universal. Para quienes quieran profundizar en ese universo, Busca Libre preparó una sección de títulos imprescindibles para conocer el origen de esos mitos y descubrir algunas de sus reinterpretaciones más exitosas. Así que la Odisea volvió a ser furor. Y esta vez el libro llegó... Dicen que está muy buena la peli, yo no la he ido a ver. Yo no la vi tampoco. Bueno, habrá que ir, ¿no? Habrá que darse una vueltita por el cine, ya que todos nos vamos a tentar un poquito. Bueno, ¿qué está pasando con Valencia? ¿Viene o no viene el ecuatoriano? Ener Valencia es uno... A ver, eran dos opciones, o Chimi Ávila o Ener Valencia. Y aparentemente el ecuatoriano es quien tiene más opciones entonces de ser nuevo jugador de Boca en esta búsqueda que está haciendo el equipo del Vasco Arruabarrena por conseguir un 9, ¿no? Tengan en cuenta la lesión de Adán Vareiro con el tema lumbar y la posibilidad que tiene Merentiel de acoplarse también a hacer doble punta, de estar acompañado en esa zona adelante. Así que bueno, necesitan más un finalizador que otra cosa. La realidad es que Ener Valencia tiene 36 años, disputó mundial, no anotó en los partidos que jugó con la selección ecuatoriana en el reciente mundial de fútbol, viene de finalizar un vínculo con Pachuca, ha tenido lesiones, fue importante en un momento para Inter de Porto Alegre, esto en su paso por el fútbol de Brasil antes de llegar también al fútbol de México, pero es un jugador al que
a ver, se espera que no ocurra lo que pasó con Enzo Cavani, por ejemplo, que llegó al fútbol de Argentina, que llegó a Boca y que las lesiones recurrentes, bueno, hacen que no se estuviera hablando de la manera en la que quizás se tenía tanta expectativa. Es un jugador grande, les decíamos, 36 años, también en Pachuca tuvo que competir con Salomón Rondón en un momento, entonces Ener se lesionó, Rondón estuvo mejor y ahí el venezolano era el titular. Más allá de que es el goleador histórico, efectivamente, de Ecuador en las mundiales, el último mundial no convirtió. No convirtió. Como bien que marcabas. fue una gran crítica por un Ecuador que necesitaba goles. Sí, fue el capitán de todo. Claro, es el capitán, sí. Es un ídolo allí. Lo que no está claro Hasta es cierto momento que le entregó la cinta luego a Moy Caicedo. Claro, correcto. Lo que no está claro es que Boca necesite eso, ¿no? Claro, necesitan un delantero, un finalizador, sí, pero quizás un jugador con mejores números, ¿no? Que tuviera, además, y que estuviera atravesando un mejor momento. Van a ser horas en las cuales se pueda llegar a definir todo, si es que viene Ener Valencia o no, o como les decía, el otro que estaban también sondeando era el Chimi Ávila, que había finalizado su vínculo con el Betis. Quiero escuchar al presidente ayer en la Casa Stream, quiero escuchar a Patricia Bullrich, quiero escuchar a Pichetto, a Guillermo Francos, que volvió a hablar, a Graciela Camaño, a Adrián Rabier, que hizo una conferencia de prensa ayer con algunos altercados por la mañana. Pero todo esto lo vamos a hacer un ratito. Un poquito de música, ¿te parece? Para empezar esta mañana, que tiene lloviznas, que tiene alta humedad, que tiene una temperatura que va a llegar a los 17 grados como máxima, que tiene mucha nieve en la Patagonia y múltiples accidentes en la ciudad de Buenos Aires. Maneje con prudencia, muy cargada General Paz, también los accesos. En un ratito actualiza la querida Romina Wiener. 7 y...
Información para entender. Hoy se reanuda una nueva instancia en el juicio por la desaparición de Luan Peña, el chiquito de la provincia de Corrientes. Así que va a haber novedades seguramente en los tribunales, declararán más testigos. Será uno de los títulos efectivamente de agenda. Bueno, hay muchas repercusiones, múltiples repercusiones. Hay un comunicado de la Nunciatura Apostólica a esta hora a propósito de la visita confirmada del Papa León XIV al país entre el 8 y el 11 de noviembre. Recuerden que antes va a estar en Uruguay desde el 6 y que se va a quedar hasta el 17 en la región porque va a ir a Perú tras la visita por la Argentina. Va a estar en Buenos Aires, Córdoba y Luján. O sea, en el lugar donde Bergoglio nace, desde la cuna de la construcción, efectivamente, hasta que se termina convirtiendo en papa. Luego se convierte en arzobispo de Buenos Aires, o sea, va a estar en la ciudad, y va a estar en la Basílica de Luján, que es el lugar por excelencia. Muchos van a recordar las imágenes de Juan Pablo II, cuando visitó la Argentina en 1987, en un país que recuperaba la democracia, que necesitaba la pacificación, que ya había enjuiciado a las juntas, a la junta militar, a los grandes arquitectos de lo que fue los aciagos años de fines de los 70, y que nos llevaron al conflicto bélico de Malvinas, que lo había hecho de manera inédita en el mundo, porque lo había hecho con tribunales originarios, no ad hoc, con los jueces respectivos, y después de la creación de una CONADEP muy importante, con la injerencia de la sociedad civil, que pidió por justicia, no por venganza, que es muy importante, porque fue un juicio justo. Después vino todo lo que ustedes ya conocen. No participó el peronismo. Siempre vale la pena decirlo. Es interesante ver también la película Argentina 1985 del año 2022 que... Correcto, que dio mucho que hablar, Sí. que algunos dijeron que era un poco aburrida, que otros tenían algún retoque de la simbología de la historia. Sí. Pero en cualquiera de los casos nos ayuda a ilustrar. Pero digo, Claro. en ese contexto había llegado efectivamente Juan Pablo II, que fue un papa distinto. Un papa que dejó legado, un papa que ejerció, un papado que trascendió. Conocimos de cerca en Argentina el papamóvil. El papamóvil, Recordás entre que otras cosas, porque además lo atravesó recorrió. la 9 de julio. Claro. Yo creo que va a ser importante lo del Papa León XIV por el contexto, por el tiempo, por la forma, por la manera en la que va a llegar al país en noviembre. Así que creo que es un título de primerísimo orden. Insisto, no lo van a encontrar en los diarios, porque la confirmación por parte del Vaticano llegó a las 7:01 de la República Argentina en la mañana de hoy. Más allá de que el gobierno ya tenía conocimiento de que esto iba a ocurrir, pero naturalmente esperó la comunicación oficial del Vaticano para hablar sobre el tema. Busquemos repercusiones, me parece que es prioridad número uno. Obispos, arzobispos, metámonos de lleno en el tema. Bueno, hay colapso en las rutas neuquinas que empiezan a liberarse. Por caso ayer en el Paso Pino Achado 150 camiones fueron liberados y fue un tema muy, muy importante de los que se ha conocido también en las últimas horas. Les voy a contar el contexto internacional. En un ratito, vení Juan, tráeme los apuntes. En un ratito les voy a contar el contexto internacional. Hay muchos temas en el mundo en esta mañana. Pero también hay muchas cuestiones que muchas veces pasan desapercibidas, pero por supuesto ocupan la atención. Cuando hay casos resonantes, uno entra de lleno en los temas, luego nos olvidamos. Pero estamos en situaciones muy gravosas en materia de violencia creciente, a tal punto que desde enero hay 142 víctimas fatales por violencia de género, dice la tapa del Diario Popular esta mañana. Y algunos casos. Ayer en Viboratá hallaron un cuerpo que correspondía a una mujer de 40 años que supuestamente se había o estaban siendo buscada en Mar del Plata desde hace ya algunas semanas. Fue en un camino rural cercano a Viboratá y está avanzando ya la investigación con la identificación de la víctima. La mujer estaría en situación de calle. Caso de ayer por la tarde. Otro caso de ayer por la mañana, encontraron a una mujer muerta en La Plata, con parte del cuerpo enterrado en el patio de su casa. Fue hallado por una amiga que se acercó a la casa ubicada en la zona norte de La Plata y se topó con la macabra escena. Y están investigando qué sucedió. No descartan ninguna hipótesis. Recuerden el caso del ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense que mata a su mujer en Pilar el domingo por la mañana. Hablamos del caso de Milagro Cabrera, de 30 años. Recuerden además a todo esto lo que ha ocurrido con esta joven que mata de 25 años a su novia de 30 en Chaco, la Nair Galarza del Chaco, como le dicen, que ella reconoce haber apuñalado incluso a su novio y por lo tanto haberle producido la muerte. Es el caso Álvarez Guardia. Es
estremecedor en la provincia de Chaco. Hay una pelea de jóvenes, mientras tanto, en Chaco, que terminó también con una puñalada. El agresor fue detenido. Es un joven de 18 años que fue detenido en la madrugada de ayer en Resistencia, acusado de apuñalar a otro de la misma edad durante una pelea que ocurrió en la intersección de las calles 2 de Febrero y Frei Rossi en la ciudad de Resistencia. Todo esto a la 1:35 de la madrugada de ayer. Se entiende que estamos en un contexto muy complejo, que uno encuentra estas noticias y la verdad que no puede menos que al menos poner una mirada atenta. Es más, en Chilecito, por caso, una bebé termina internada tras dar positivo para cocaína en un examen toxicológico. Todo esto luego de estudios clínicos, un examen que confirma la presencia de cocaína en su organismo. Lo que resta definir es por qué tenía cocaína en su organismo. Muchos dicen por la lactancia materna, por lo tanto una madre que consume, como habitualmente ocurre en estos casos. Otros dicen porque tal vez se contaminó el lugar. Se contaminó el lugar, sí, de personas que efectivamente consumen con un bebé. No es la primera vez que pasa, es un horror. Correcto, es un espanto. Pero estamos creciendo en esta lógica de temas que a veces nos impactan, ¿no? Nos atraviesan. Por algún caso resonante, pero tenemos varios. Definitivamente en una sociedad que va a tener que mirar mejor estas cuestiones. Bueno, después, Paula, hagamos una revisión rápida de qué es lo que tenemos en el día de hoy futbolísticamente hablando. Hagamos una especie de agenda a propósito del fútbol que vuelve a rodar y vos contame algunas cosas que tenemos que recordar en el día de hoy. Muy importante. Hoy, 5 de agosto, se celebra el Día Internacional del Semáforo. Se conmemora la instalación del primer sistema eléctrico del mundo en 1914 en Cleveland, Estados Unidos. Este invento ayudó a organizar el tráfico de las ciudades y a cuidar la vida de conductores y peatones. Y en Argentina... Ya uno ve un semáforo y le dice, ¿qué tal, jefe? Claro, ¿cómo le va? Feliz día, hombre. Hoy es importante, ¿eh? El que quiere, hay gente que saluda a postes. Así que el primer semáforo eléctrico de Argentina se instaló el 31 de diciembre de 1958 en la ciudad de Buenos Aires. El dispositivo permanente se ubicó en el cruce de las avenidas Alem y Córdoba, en la zona del Bajo Porteño, bajo la gestión del intendente Hernán Giralt. Bueno, ojalá que para homenajear al semáforo la gente lo respete, ¿no? Sí, sería muy bueno. Sí. El amarillo es el problema, porque la gente ahí hay una discusión. No, pero conductores de todo tipo, digo. Obvio. Particulares, servicio público, de todo. De todo, claro. Y efectivamente, además, peatones, ciclistas, ¿no? Qué importante, sí. Runners y al mismo tiempo los que van en las monopatines. Los monopatines. El monopatín. Sí. Creciente uso de monopatín por lo pronto en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Creo que te da un poco como de inmunidad, ¿no? El monopatín o la bicicleta a veces es como que... Pero está bien, pero tenés que respetar también las señales de tránsito. No es que para vos no rige. Claro, pero el monopatín, ¿por dónde va? ¿Por la bicisenda o por en general por la bicisenda, sí. En general debería ir por la bicisenda cuando lo hay y de lo contrario va por algunas arterias, calles como si fuera una moto o una bicicleta. Claro. También las motos y las bicicletas tienen que cumplir los semáforos. Sí. Y los repartidores también, entiendo que estén apurados, entiendo que estén con lo justo. Pero ¿sabés lo que pasa? Cuando vos no cumplís una norma, también te arriesgas vos. Claro. ¿Entendés? Y definitivamente las situaciones son límites. Y el zigzagueo permanente en el manejo. ¿No les pasa a las motos haciendo zigzag, queriendo llegar, las bici también? Cada vez son más. Cada vez son más. Yo les digo, en Bogotá es tremenda la cantidad de motos que hay. Es muchísimo. O sea, la cantidad de autos, de motos que hay es impresionante. Sí. Y acá cada vez hay más motos. Sí, Barcelona es la ciudad donde tiene más capacidad, más motos per cápita. Sí. Y Barcelona es tremendo. Y bastante desordenado Barcelona para ser España. Bastante desordenado. Y se toca mucha bocina. En una de las pocas ciudades en España que no se toca la bocina como peronista al bombo, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Pacheco a las tortas, decían en las flores. ¿Sabés quién era Pacheco? Iba a los velatorios a comer torta. Claro, en el momento, en la fiesta, en los cortejos fúnebres, ponían algunas cosas dulces para comer. ¿Y él iba a comer? Sí, iba a comer. Claro. Por eso le entraba Pacheco a las tortas. Él estaba en todos los velatorios. Estaba compungido siempre, pero comía, le entraba. Tremendo lo que han contado los velatorios. Uno de las personas que iban como para hacer comentarios y aliviar un poco la situación. Iban a hacer chistes. Exacto. Y ahora esto que el señor que iba a comer. Es que se come. Bueno, en Estados Unidos... la flor era un poco particular también. Claro, en Estados Unidos se toma ponche, que es una bebida roja. La probé. Horrible. Pero es una bebida roja que igual se hace en la fiesta. En los velatorios se come, pero mucho, ¿eh? O sea, hay entradita, en honor al hay primer plato, secondo piatto, antipasto, todo. Bueno, habló el presidente ayer en la Casa Stream, estuvo con Esteban Trebuch, y entre otras cosas dijo esto sobre el famoso mileísmo del cual muchos hablan.
Es hablar de mileísmo. Yo que he dicho siempre sobre esto, que esto es un trabajo y que es un contrato de por 4 años con opción a 8. Y además dije que me niego a cambiar las reglas bajo las cuales asumí. Dicho esto, para mí esto es un trabajo. Yo soy liberal. Vos vas al cementerio, está lleno de imprescindibles. Y sin embargo el mundo continúa. Entonces, ya el solo hecho de ponerle el rótulo de una persona no mapea con mi visión de la libertad, del liberalismo. Es decir, a ver, a veces dicen, no, hace falta 50 años de Milei. Si es eso, fracasamos. Si vos dependés de una sola persona, fracasamos. Por eso es tan importante. Hace falta 50 años de liberalismo, no de Milei. Milei es un nombre más dentro de la lista. Milei es el primer presidente liberal libertario, no solo de Argentina, sino del mundo. Pero es el que inició el camino para hacer grande la Argentina nuevamente. Y que Argentina sea grande nuevamente depende de los argentinos que decidan seguir por el modelo de la libertad. Y el modelo de la libertad es un fracaso si depende de una persona. Pensé que era tan largo. Bueno, la caída salarial del sector público dice que es una estrategia del presidente. Y lo definió así. Y efectivamente correlaciona con esta idea de un sector público más liviano y que no tengan incentivos para entrar tampoco muchos, porque entendió el presidente que había que depurarlo. Flaco honor hicieron a la idea de un Estado eficiente aquellos que lo engordaron con muchos ñoquis o con superposiciones o con superestructuras que no daban ninguna prestación de servicio. Y en virtud de eso abrevó una idea de que había que reducirlo ostensiblemente. El presidente ha trabajado en esa arista de manera denodada en dos sentidos. Primero, no renovando contratos en muchas dependencias. Luego, abriendo retiros voluntarios en muchas áreas. Y todo eso para tentar a aquel que está dentro de la administración pública, entre otras cosas, lo hizo bajo un esquema de atraso salarial que hace menos tentador estar en el sector público, más allá de que uno cuando conforma la planta permanente luego es muy difícil que salga. Y el presidente lo dijo de esta manera. El salario real del sector público cae. Bueno, pero ese es un resultado deseado del modelo, ¿no? ¿Sabes quién es quien más le bajó el salario real en la Argentina desde que yo asumí? A mí. Tengo el mismo salario nominal desde que cuando asumí, al margen de haber renunciado a la jubilación de privilegio. O sea, el modelo, digamos, implica que el ajuste lo paga el Estado, obviamente. Es lo que yo prometí en campaña, es la motosierra. Una cosa es que lo pague la casta y otra cosa es que lo pague el Estado, y por lo tanto los docentes, el personal policial, los trabajadores de la salud o los administrativos o las personas de Cancillería o los trabajadores de ANSES o los trabajadores del PAMI o lo que sea, digamos, ¿se entiende? Son como cosas distintas, los del ecosistema del CONICET o los científicos tecnológicos o los universitarios a los cuales la universidad o a los cuales el Estado financia, o los trabajadores de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno podría hacer la cuenta. Porque en definitiva son ese nivel de prestaciones básicas las que el Estado tiene que garantizar también. Y si vos le pagás mal a un policía, le pagás mal a un efector del servicio de justicia o le pagás mal a un docente, todo eso también se resiente. ¿Es el único motivo por el cual se resiente? No. Está el tema de infraestructura, está el tema de los incentivos, una multiplicidad de causas. ¿Es ahora que hay una crisis en estos sistemas? De ningún modo. El Estado presente, entre otras cosas, demostró que estaba presente para algunos pocos y ausente para la inmensa mayoría. Y por algo la sociedad decidió dar vuelta a la página y cambiar. Lo que no queda claro es que este sea el modelo más eficaz para administrar el Estado en todos los casos y en todos los momentos. Tal vez sirve para un contexto determinado, pero no para perdurar en el tiempo. Porque más allá de la economía está la educación, está la salud, está la infraestructura, está la justicia y tantos otros temas. Bueno, ¿dónde estamos en términos del mundo a esta hora, a las 8:08 en la República Argentina? Un beso a Juli, que mañana va a estar con nosotros, si Dios quiere, que se reponga, hablaba con alguna nana, ojalá, que insisto, mañana esté tempranito con todos ustedes. Porque esto de llegar un poco más temprano me trastocó, digamos. ¿Está bien, Juanjo? Un besito, Juli. Bueno, un besito. Juli. Pero efectivamente trastoca, Paula, ¿qué vas a hacer? ¿No? No estamos acostumbrados, ¿eh? No, sí, vos estás con que todo es un desorden generalizado. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Primero, más de 400 detenidos hay en Francia por la presunta vinculación con incendios forestales. Recuerden que han sido los más devastadores en largas décadas. Del total de aprehensiones, 156 son menores de edad, inclusive. Atento, porque acá hay una decisión muy concluyente del gobierno español, del gobierno francés, de ir a fondo con estos temas. Ha creado incluso el gobierno un comité de crisis. Bueno, más allá de esto, en México han asesinado a un influencer, César Gastelum, durante una transmisión en vivo en Sinaloa. 25 años. Lo asesinaron a balazos. Sucedió en la noche de ayer. Estaba realizando una transmisión en vivo para sus redes sociales y tuvo lugar en las inmediaciones de un restaurante en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México.
tenía más de 500.000 seguidores en TikTok, participaba en desafíos con 2 amigos, vestidos como repartidores de comida. En ese momento, una motocicleta con 2 individuos se detiene a su lado y el conductor le dispara en la cabeza, ¿se entiende? Todo esto transmitido en vivo. Un youtuber muy importante que además tiene 500.000 seguidores en TikTok y muchos seguidores en Instagram y en otras redes sociales. Insisto, César Gastelum. La transmisión se interrumpe de inmediato, fue posteriormente retirada de la plataforma, aunque portales de noticias difundieron imágenes incluso del propio ataque. Efectivos militares, policiales fueron desplegados en la zona, mientras que expertos forenses recababan pruebas y procedieron con el levantamiento del cuerpo. Dicen que hay una decena de influencers que han sido asesinados en los últimos años en Sinaloa, que es un distrito afectado por las pugnas internas del crimen organizado, básicamente arreciado por el narcotráfico. Recuerden todo lo que ha pasado en Sinaloa. Bueno, mientras tanto, esto sucedía en México. En Filipinas hubo un terremoto de magnitud 6.3 que sacudió en Mindanao, Filipinas, 6.3. Un temblor que ocurre en una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se localizó a unos 32 kilómetros de la provincia de Sarangani, en la región meridional del archipiélago. Insisto, a Filipinas esta mañana. Después en Brasil tenemos toda la expulsión del embajador argentino, que ha reducido incluso las relaciones diplomáticas con el país en una crisis sin precedentes, pero también la decisión que ha tomado efectivamente los Estados Unidos respecto a la acusación que hizo Brasil de injerencia electoral tras cancelarle la visa a su embajadora en Washington, embajadora brasileña en Washington, por parte del gobierno y la administración de Trump. O sea que tenemos un conflicto, digamos, en múltiples bandas, entre Brasil y Estados Unidos y entre Argentina y Brasil. Bueno, mientras tanto, la situación de Ceuta está un poco más controlada esta mañana. En Estados Unidos hay detención de migrantes que alcanza un récord durante la gestión de Trump. Ya hubo más de 50.000 arrestos, dio a conocer ayer el gobierno norteamericano. La información la dio un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional a la agencia EFE. Este incremento en las detenciones marca una tendencia significativa en la política migratoria del país. Esto es lo que dice efectivamente la agencia EFE esta mañana a propósito de la declaración de un alto funcionario. Bueno, y después, ¿qué cosas hay en el plano doméstico? 8 y 11 en la Argentina. Ya estamos en una temperatura de 15 grados. 15 grados. Vamos camino a una máxima de 17. 16. 16, 17, como dijo Ezequiel. Correcto. Y tenemos múltiples accidentes. Manejen con prudencia, que la llovizna definitivamente es uno de los denominadores comunes en el arranque de este miércoles. Está mojada la acera. Sí. Eso sí, es importante decirlo. Y cae el agua que jode pero no moja, pero también la que moja. Sí. Dependiendo del contexto y claro, el horario y las diferencias, ¿no? Es cierto. Bueno, más allá de esto que decíamos el entuerto diplomático, recuerden que hay como 7 u 8 ejes periodísticos muy relevantes. Lo primero es que el gobierno destraba el conflicto que frenaba el transporte de combustibles, la exportación argentina, el transporte de granos, a propósito de lo que había sucedido con el sector de los prácticos, que se había opuesto a un decreto de desregulación que había publicado el gobierno con Sturzenegger a la cabeza el jueves de la semana pasada y que había disparado esta protesta absolutamente inédita. Bueno, lo que ocurrió ayer es que finalmente, tras amenazas de iniciar acciones penales, de aplicar sanciones por entorpecer un servicio público, como no es un gremio, el de los prácticos, no le podían aplicar la conciliación obligatoria. Incluso hicieron un intento con los capitanes de navíos, los que conducen los barcos, para que no requieran de los prácticos e igualmente salgan a hacer los traslados, y los capitanes de navío dijeron no vamos a arriesgar en ningún caso la seguridad de lo que transportamos. Frente a todas estas negativas, Karina Milei corre a Sturzenegger, pone a Monteoliva a cargo del operativo para reconstruir el vínculo con los prácticos y se alcanza un acuerdo reduciendo 20% la tarifa que cobran, pero al mismo tiempo derogando el decreto de desregulación del pasado día jueves, que era la condición sine qua non a partir de la cual se sentaban a la mesa de negociación. O sea que el gobierno cede para finalmente evitar lo que era en perspectiva una posibilidad alta del fin de semana, quedarse en algunos lugares sin nafta, sin combustible. O sea, símil de lo que pasó en 2023 en plena campaña electoral con Massa lanzado a la presidencia, cuando, recuerden ustedes, faltaba la nafta. Y esa era la imagen del desabastecimiento, era la imagen de la mala gestión, la mala administración, de que las cosas no estaban nada bien, digamos. ¿Correcto? Bueno, el gobierno se exponía a una situación bastante parecida en las próximas 72 horas de no mediar una resolución. Por eso cede, por eso retrotrae la medida, por eso corre a Sturzenegger, por eso busca puentes y la pone a Monteoliva. Más allá de eso, efectivamente ayer
se supo que se trabajó en un borrador con múltiples modificaciones para llegar mañana a la sesión del Senado y aprobar la famosa discusión por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y en particular el capítulo de la ley de tierras, que ha disparado mucha polémica, mucho debate, mucha controversia y que va a tener a muchos sectores en las puertas del Congreso, en las afueras, protestando para que no se apruebe. La CGT, las 2 CTA, la UTEP, organizaciones sociales, distintos gremios y distintos sectores de la opinión pública que también van a movilizarse. Greenpeace, Amnistía Internacional y después actores, cantantes, qué sé yo, Lali, Emilia Mernes y otros, que han dicho que van a estar en el lugar. Con el peronismo, organizaciones de izquierda, fomentando finalmente esa oposición. Que además no es solo del peronismo. También Alejandra Vigo se opone en el Senado, la esposa de Schiaretti. También se oponen otros sectores que reportan incluso a gobernadores. Jalil dijo desde el peronismo, más allá de su cercanía con la Casa Rosada, que no apoya estas modificaciones, y hay que ver qué pasa con algunos radicales. Cronenberg de La Pampa, o en su defecto inclusive Maximiliano Abad de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con Flavia Rollón, que efectivamente responde al gobernador Sáenz, pero con el que, o con la que dijo el propio Mayans estar hablando y conversando y que está pensando y meditando su voto? Hay que ver qué hacen Carambia y Gadano, por ejemplo, que son también líberos, los senadores de la provincia de Santa Cruz. Gadano muy cercano a Victoria Villarroel, que yo creo que va a votar en contra, en una sesión que no va a presidir Villarroel porque va a estar a cargo del Poder Ejecutivo y que por lo tanto va a presidir, por lo pronto parecería ser Bartolomé Abdala, que sería quien que tendría que desempatar si hay un 36-36, teniendo en cuenta además que eventualmente el pleno del cuerpo termine validando lo que Villarroel acepta, pero tiene que validar el cuerpo, que es que Anabel Fernández Agasti, la senadora de Mendoza, que está embarazada en su semana número 32 de gestación y por lo cual por recomendaciones médicas le recomiendan no hacer más de 1000 kilómetros ni en avión ni en auto, pueda participar del debate a través del Zoom. Como ya ocurrió en pandemia y como ya ocurrió en múltiples votaciones con Esteban Bullrich. Recuerden, cuando él mismo se despide del cuerpo en el año 2021. Donde Cristina Fernández de Kirchner dice yo no me opongo, donde el peronismo cobija esa situación en medio de lo que fue un aplauso cerrado a un Esteban Bullrich que se estaba despidiendo, contando y confirmando que tenía ELA y que por lo tanto iba a tener restricciones en la movilidad y demás, pero que le gustaría, mientras su cabeza se lo permita, participar activamente en los debates. Con una alocución que hizo a través de la computadora con la cual se comunicaba. Ustedes recuerdan, fue un momento de los más emotivos, emocionantes en el ámbito del Congreso en 2021, que si quieren lo recordamos en un ratito. Bueno, así que efectivamente en ese contexto es que el gobierno concede la idea de que los extranjeros puedan comprar hasta el 25% de las tierras de cada una de las jurisdicciones. Algunos dicen que hay algunas trampas. Por ejemplo, como es un 25% de las tierras de toda una provincia, vos podrías tener departamentos dentro de una provincia que sean más apetecibles por determinadas circunstancias, en los cuales en esos municipios los extranjeros compren 50 o 70% de las tierras, porque va a ser promedio con el resto de la provincia. Con lo cual el límite es provincial, no municipal. Algunos querían un límite por municipio, por departamento. 1, 2. Más allá de eso, va a haber una federalización en la toma de decisiones porque le va a dejar el control de los recursos naturales, como le corresponde por Constitución, naturalmente no podría ser de otra manera, a las provincias. Y las provincias van a poder hacer leyes, como propuso Figueroa en Neuquén, a propósito de que las tierras fiscales provinciales solo sean vendidas a, por caso, argentinos. Y residentes de Neuquén en particular, como pretende Figueroa. También es cierto que urge una explicación que se la pedí, no sé si tenemos a Nadia Márquez, que estuvo ayer conmigo, con quien les habla, en la pantalla de La Nación. Nadia Márquez es la expresión de Karina Milei en el Senado. Es una de las espadas políticas más relevantes de La Libertad Avanza, es senadora por la provincia de Neuquén, fue diputada 2 años, probablemente hubiera sido la presidenta del bloque si no hubiera estado Bullrich. Y ayer dijo que la votación estaba asegurada. Patricia Bullrich reconoció que ganan por un voto, o sea, todo finito, limitado, voto a voto, en un final cerrado, pero con luz de ventaja para los que sostienen que el gobierno va a ser exitoso mañana en la sesión, con las modificaciones que hicieron. Esto decía Nadia Márquez, porque a Nadia Márquez se le preguntaba sobre esto, y entre otras cosas también dijo que las provincias son las que van a tener el tutelaje. No va a haber gobiernos extranjeros que puedan comprar tierras, y empresas de capitales internacionales que contemplen administración del Estado de un país extranjero o en su defecto participación accionaria del Estado
van a poder comprar tierra solo si hay un doble conforme. Es decir, si lo habilita a esa operación el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Si uno de los dos no lo habilitase, no van a poder hacer esa compra. Bueno, Nadia Márquez ayer anticipaba lo que iba a ocurrir mañana de manera optimista y esto decía. Creemos que va a ser aprobado, lo venimos ¿Tienen número? trabajando, sí, lo venimos trabajando hace mucho tiempo. La definición, ¿tienen número? Sí, totalmente, tenemos número, obviamente lo venimos trabajando hace mucho, esto requiere muchos acuerdos. Cuando nosotros hacemos cambios nos dicen, ay, al final lo cambiaron todo. Cuando no hacemos cambios nos dicen, son totalitarios, no quieren cambiar nada. La verdad es que mi experiencia dentro del ámbito legislativo, en la Libertad Avanza, tiene que ver justamente con hacer cambios permanentemente porque nos dedicamos a dialogar con otros espacios un poquito más similares, no tan similares, e intentar de llegar a acuerdos. Y en esos acuerdos uno muchas veces tiene que ir haciendo concesiones para poder dar algunos pasos. Y creo que el resultado de las leyes que votamos tiene que ver con eso. Nosotros tenemos un norte, un ideal, que posiblemente hasta sea mucho más, y de hecho que los proyectos que se presentan tiene que ver con mucho más. Pero el diálogo, la construcción, ¿y de qué sirve tener todo eso si después no podemos dar al menos algunos pasos? Entonces creo que hemos dado pasos importantes. ¿Aprendió en el ensayo y error el gobierno, cree usted? Siempre aprendemos. Yo creo que siempre aprendemos. ¿Ve un gobierno más permeable a discutir temas? Honestamente, yo desde el día 1 lo veo permeable a discutir temas. Ahí estaba lo de Nadia Márquez, ayer en la pantalla de La Nación. Entonces es interesante, porque también refleja una actitud distinta, probablemente ungido por la necesidad, no por la convicción, de un gobierno que intenta ir al encuentro de otro, y en esa lógica se circunscribe esta idea de Milei diciendo al diario Río Negro el domingo, tengo definido quién es mi vice, pero no lo voy a contar, a las declaraciones posteriores del lunes con Feynman, cuando dice que, bueno, naturalmente que tiene una orden de prioridades, etcétera, y que como la política es dinámica, lo reserva incluso para una opción de una construcción de una coalición electoral. Lo cual parece mucho más inteligente. El presidente que ha vuelto a la centralidad, que ha recobrado narrativa y que ha ido al rescate de su propio gobierno por algunas falencias, incluso en quien eligió el presidente para ser de vocero, como el propio Adrián Rabier, que hasta fracasó en el ámbito propio que era la economía, que se suponía que iba a poner luz. Recordando aquella frase de el dólar va a llegar a los 1800 y tantas otras cosas que el gobierno tuvo que salir a desmentir. Bueno, más allá de estos temas, y el Senado y la sesión clave mañana con la movilización y todo lo que ello implica, efectivamente tenemos en perspectiva un día que en lo económico va a estar atravesado por algunas discusiones. A contramano del Standard & Poor's, por ejemplo, ayer, los ADRs argentinos, las acciones cayeron hasta el 4% en Wall Street, el Merval en dólares tocó mínimos en un mes. Ayer el dólar mayorista corrió un poquito, casi en los 1.500, pero bajaron el resto de los dólares, el Blue, el contado con liquidación, el MEP, y el Central volvió a comprar dólares, 28 millones de dólares el martes, pero las reservas brutas superaron los 49.600 millones, nivel que no tenía desde septiembre del 2019. Con una economía que las consultoras prevén habría caído en el segundo trimestre hasta 1%, el PBI. Hay que ver qué pasa en el tercer trimestre, pero el segundo, donde los motores debían encenderse, no ocurrió, pese a la cosecha récord. Y ya investigadores de varias universidades, como la de La Plata, la Universidad Torcuato Di Tella y la propia Universidad Católica Argentina, a través del Observatorio de Deuda Social, han marcado y destacado un cambio de tendencia en el inicio del primer trimestre, como era lógico pensar, con el recrudecimiento de la inflación, casi 3% promedio el primer trimestre, en un cambio de tendencia respecto a la baja de la pobreza, que habría otra vez vuelto a crecer y que estaría cercana al 31-32%. Recuerden que con Mauricio Macri en 2017 tocó el piso del 25%. Es una pobreza que de todas maneras medida por ingreso es relativamente engañosa, digamos. En épocas de saltos del dólar, la pobreza salta mucho. En épocas de dólar más quieto o dólar atrasado, la pobreza baja sustancialmente. Lo que no quiere decir es que haya menos pobres o más pobres, ni en un momento ni en otro. Porque la pobreza estructural como tal ya es un flagelo, un fenómeno con el que Argentina convive en los últimos años de manera recurrente. Porque en el medio la pobreza estructural implica, entre otras cosas, no acceder a servicios básicos, no tener servicios plenos y al mismo tiempo estar en situaciones muy desventajosas. Y esa situación, más allá de los ingresos, que por supuesto es relevante, que es como se vive en el mundo, no es algo que cambie de la noche a la mañana. Y en consecuencia, si hay por ingresos 600.000, 1 millón, 2 millones, más, menos, pobres, dependiendo de los contextos, no significa que sustancialmente la vida de esas personas cambie. Y eso es lo que habría que también mirar en algún momento. Bueno, más allá de eso, en
En términos económicos, ayer hubo una reunión de la mesa política. Ayer Kicillof salió al cruce incluso el propio presidente Milei, diciendo que la macro ordenada que dice todo el mundo que existe no llega al bolsillo de la gente, y para la gente la política económica no está dando respuesta. Hoy Kicillof va a estar también recorriendo el interior de la provincia de Buenos Aires. Ayer estuvo en Almirante Brown. Hoy va a estar efectivamente en La Madrid y luego en Bolívar, donde va a inaugurar un centro, una sala de atención primaria de la salud, Ramón Carrillo, y va a entregar 87 escrituras, un camión, bicicletas, equipamiento para el Ministerio de Ambiente. Va a estar con el intendente Eduardo Baribuca, aquel que fuera el primer candidato a diputado nacional con Florencio Randazzo en el año 2017, cuando Randazzo se presentó como senador. ¿Se acuerdan? Eduardo Balibuca, amigo de Marcelo Tinelli. No nos acordamos, pero es increíble que tenga ese dato, pero está bien. Está bien, pero después felicito. Fue legislador provincial, fue diputado nacional y ahora volvió a ser intendente porque había sido intendente de Bolívar y volvió a ser intendente. Bueno, allí va a estar con él, efectivamente, Kicillof, dato, qué sé yo, aleatorio, pero no menor. Bueno, y después las cuestiones judiciales, que ya les conté, que son muy relevantes y que van a generar mucha información a propósito de algún capítulo adicional al de Moyano, que quedó en libertad ayer por la noche, o las detenciones y las posteriores indagatorias que se van a conocer en el día de hoy, que se van a llevar adelante en el día de hoy en la causa del fentanilo contaminado, donde, recuerden, se ha detenido a Nélida Agustina Vicio, la ex titular de ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumado, la ex directora del INAME, en esta causa que sigue Ernesto Crepla, que es el juez federal de La Plata, donde investiga 114 muertos por el fentanilo contaminado y donde ha observado que estas autoridades regulatorias no observaron informes que ya daban cuentas de irregularidades tanto en los laboratorios LVH Pharma como en el laboratorio Ramallo de García Furfaro, que, como ustedes saben, además le sostuvieron la inhibición general de bienes, el embargo, amén de extender el procesamiento con prisión preventiva y las mismas medidas para Diego Hernán García, hermano del dueño del laboratorio, y Nilda Furfaro, señalada como partícipe necesaria por el mismo ilícito, que va a continuar detenida en este caso bajo las condiciones de arresto domiciliario. Bueno, así las cosas, un poco la mañana tiene esta pintura, independientemente de que el título central es la confirmación del Vaticano de que el León XIV estará en la Argentina. Volverá a tener el país un papa, será una visita después de lo que ocurrió con Juan Pablo II en 1987, casi 40 años atrás, que va a despertar seguramente muchísimo en la feligresía católica, pero en el resto. Y eso va a ocurrir entre el 8 y el 11 de noviembre. Va a estar en Buenos Aires, en Córdoba, en la Basílica de Luján, antes en Uruguay, después en Perú, los países justamente que el Papa Francisco nunca visitó. 8:27.